Usted no es el pare Apeles, ¿no? No, yo soy Jesulín de Ubrique. Però va d'incògnita com pare Apeles. Bueno, és que en tant m'haig de disfressar, perquè si no, per tot arreu me demanen autògrafos. Autògrafos, diu. Calla, Lina. Que està sonant el telèfon, calla. Que si no puedo escoltar res. A veure... ¿Sí? ¿Hola? Hola. Hola, padre Pérez, ¿cómo está? Espere que un momento que dejo el auricular por aquí, si no nos podemos escuchar bien. Tengo el auricular que es, digamos que manos libres. ¿Cómo está, padre Pérez? Oiga, tengo la impresión, viendo este vídeo, que usted y Coto Matamoros son los dos personajes más importantes de la televisión reciente. ¿Está de acuerdo? No, me parece una cosa muy exagerada. Creo que hay otros personajes. Sí, es verdad que hemos sido dos personajes bastante conocidos y sobre todo que hemos despertado tanto amores como odios. Creo que aunque seamos distintos, tenemos en común que los dos hemos hablado siempre pues con absoluta libertad y sin miedo y sin tapujos. Y yo, bueno, pues con Coto me llevé muy bien porque luego teníamos también en la radio cara a cara todas las semanas y eres un hombre inteligente y rápido y me gustaba mucho discutir con él. Ninguno de los dos está ya en televisión. ¿Por qué, padre Pérez? Bueno, yo creo que por motivos distintos. Él le escuché una vez que hablaba que se había hartado de esto. Yo, en realidad, es porque la televisión llegó un momento en que me pedía lo que yo ya no quería o podía ofrecerle y lo que yo le pedía a la televisión no me lo daba a mí. Es decir, fue como una historia de un desamor. Mientras en Moros y Cristianos pues yo disfrutaba y en otros programas también y me lo pasaba bien, iba con ganas a trabajar. Luego había ya programas en los que no me sentía a gusto, empezando por el mío mismo, por el Cita con Apeles, donde mi idea había sido la de hacer un programa como el que luego hizo Andreu Buenafuente. Y en cambio me dieron un programa que era como un semáforo, donde gente iba pues a demostrar sus pretendidas habilidades y ya ese programa a mí no me gustaba mucho, pero bueno, se podía hacer y tenía también alguna parte divertida. Pero después, claro, la televisión fue cambiando y la televisión actual pues a mí ya no me gusta y tampoco le gustaría yo a la televisión actual. Padre Pérez, diferencias y similitudes entre Moros y Cristianos y Crónicas Marcianas. Hombre, era muy distinto, empezando por la evolución del presentador. Javier Sardá, que fue quien me llevó a la televisión, yo trabajaba entonces con él en La Ventana, en la cadena SER. Recuerdo que en los primeros programas de Moros y Cristianos venía durante la media parte y me decía, oye, cálmate, deja hablar, que hablen los demás, no interrumpas. Y bueno, cuando se iba él venía Mainat, que era el productor, y me decía, oye, ni caso, lo estás haciendo muy bien, es lo que tienes que hacer, interrumpirles, ponerles nerviosos, tal. Y en cambio, recuerdo que ya en la última temporada de Crónicas Marcianas era al revés, es decir, Sardá venía y decía, venga, poned énfasis en lo que decís, énfasis, porque sin énfasis no hay ni literatura, ni periodismo, ni televisión, ni nada. Claro, hubo una evolución. Además es que si se compara la primera edición de Crónicas Marcianas era llevar a la televisión lo que era La Ventana en la cadena SER. Y en cambio la última, pues claro, ya era un programa que se alimentaba muchísimo de los realities, de la propia cadena y por tanto fue cambiando mucho. En Moros y Cristianos teníamos un debate que tenía momentos pues de profundidad, otros de brillantez, otros de ironía, momentos divertidos, momentos más de nerviosismo, con intervención de la gente, pero bueno, se llegaban a discutir muchos temas y muy bien, o sea, yo creo que son debates que hoy en día faltan. Hoy en día los únicos debates que hay son o por cuestiones del corazón, donde además no hay debate, sino que cada uno grita lo que le parece, sin criterio ninguno, o bien estas pretendidas tertulias políticas donde cada periodista está nombrado y a sueldo de un partido
y no esperas que se discuta nada. En cambio, nosotros discutíamos un montón de temas, unos a lo mejor más prosaicos, si la Macarena es o no una tontería, y otros pues mucho más serios, como los pactos de Aznar con los nacionalistas, recuerdo. Por tanto, había muchos registros y claro, fue un programa que fue rompedor, gustó mucho. Teníamos 4 millones de espectadores y yo lo recuerdo pues con muchísimo cariño. Moros y cristianos, la Parodia Nacional, Crónicas Marcianas, formatos que han nacido de la mente de Joan Ramon Mainat, un gran creador de formatos de televisión. Mainat es, yo creo, el genio más grande de la televisión que yo he conocido. Era un hombre que vivía por y para la televisión. Estaba todo el día viendo pues, con la antena parabólica programas de otros países en Internet, siguiendo la televisión, y por tanto era la persona que yo he conocido que más sabía de televisión. Y además era fácil tratar con él porque era un hombre muy agradable y con el que siempre se podía llegar a compromisos. Y si es verdad, pues que él fue el inventor de Operación Triunfo, por ejemplo, de formatos que fueron muy distintos. O incluso, yo recuerdo con mucho cariño, y era antes de que yo estuviese en la televisión, yo era casi un niño, el programa que hacía en el circuito catalán de televisión española, Tribunal Popular, que era pues un programa excepcional, donde Javier Nart y Fernández Deu, por la otra parte, discutían en forma, como si fuese delante de un tribunal, pues temas muy interesantes, y ese formato también lo ideó Mainat. Hoy está al frente de todo esto Tinet Rovira. ¿Cree que es comparable Joan Ramon Mainat a Tinet Rovira? No, Tinet Rovira, con el que yo trabajé en El Puente, es una persona encantadora, pero él, digamos, es una buena persona para trabajar en un equipo. Él es, en cierta manera, entre comillas, hijo de Mainat. Pero claro, no, Tinet es muy inteligente, es buen comunicador, pero él no es creador al nivel al que lo era Mainat. A usted también le gusta la magia. Sí, la magia nos entiende a la gente la prestidigitación, el ilusionismo, no la magia esa de las brujas, que precisamente era... yo me oponía a ellas y luché contra videntes, contra brujos, contra todo este tipo de gente que engañaban. En cambio, el ilusionismo, bueno, pues es una parte del teatro y sí, me gusta mucho desde pequeño. Padre Pérez, ¿qué le parece estos formatos que salen hoy en día, que la gente pues, cocina, hace trucos de magia, que usted acaba de decir que le gusta la magia? No, a mí me parece bien, o sea, igual que Operación Triunfo, yo sé, digamos, que músicos profesionales decían, hombre, esto es como un poco una trivialización de lo que es el mundo de la música, pero bueno, yo creo que de ahí salieron buenas voces, gente que ha triunfado y en cierta manera, bueno, pues era una competición, era un ejemplo también para los niños, para los jóvenes que ven, bueno, pues que se puede uno preparar en algo, puede competir, y en la cocina me parece igual, me parecen programas que son, bueno, pues yo no los miro, pero que son entretenidos para el que lo quiera y me parece muy bien. Hablemos de otras cosas, como por ejemplo la religión. ¿La evolución de la Iglesia marca la evolución del mundo? Bueno, no. Históricamente sí que hubo momentos en que a la caída del Imperio Romano, por ejemplo, pues la Iglesia desarrolló una gran labor de civilización. Salvó lo que pudo desde el mundo antiguo, del mundo grecorromano, cristianizó a los bárbaros y poco a poco se fue creando una sociedad cristiana, un imperio que después se marchó a América y se engrandeció, y luego pues puso las bases de una civilización desde el punto de vista jurídico, moral, que un poco se expandió por todo el mundo. Y en cierto modo, los derechos humanos, muchas de las instituciones políticas que tenemos, pues fueron creación de la Iglesia, lo que pasa que se fueron secularizando. Lamentablemente, pues en los últimos tiempos no, la Iglesia cuenta muy poco,
cuando se habla de la Iglesia suele ser para denostarla, nunca se le reconoce todo el valor que tuvo en la creación y en el mantenimiento de la cultura y de las instituciones jurídicas, y hoy creo que cuenta muy poco, y cuando habla pues suelen burlarse o no hacer caso. Padre Peles, usted, al ser famoso, publicó. Hasta que no fue famoso, no publicó. ¿Es así? Exacto. El primer libro que tenía yo ya escrito antes de ser famoso, pues recuerdo que estábamos en una cena del Premio Planeta, y entonces le dije al señor Lara, el mayor, mire, tengo un libro y tal. Dice, muy bien, padre, pues mándemelo y tal, y ya veremos. Total, que mandé el manuscrito y al cabo de 15 días la directora editorial me lo devolvió diciendo que no les interesaba. 4 meses después me había convertido en famoso por la televisión, y entonces fueron 5 las editoriales que vinieron a pedirme que publicara algo con ellas. Y como yo solo tenía un libro y otro, digamos, empezado, pues solo pude publicar eso. Entonces había editoriales que me decían, no, pues entonces un libro de jardinería o de cocina o lo que sea. Y yo digo, no, tiene que ser un libro de algo que yo, de lo que yo sepa y con lo que me sienta identificado, ¿no? Es un libro, Padre Peles, muy bien escrito, bien estructurado. ¿Usted cree que es su legado? No, sinceramente, o sea, es un libro, yo creo, de alta divulgación para personas ya de una cierta formación, no, sí, quizá incluso sin cultura religiosa, pero gente a la que le interesa la historia, tal. Está escrito de una manera que es sencilla y amena, profunda cuando conviene, pero no es un libro que sea fruto de una investigación de fuentes primarias, sino que es un resumen después de haber leído muchos libros, artículos, pero no es algo que aporte conocimientos nuevos al campo de la historia, sino es simplemente divulgación histórica. ¿El Papa, Padre Peles, es el mejor representante de Dios en la tierra? Bueno, el Papa no es que sea el mejor o el peor, o sea, es que es el vicario de Cristo en la tierra, o sea, tiene ese encargo, y los fieles católicos consideramos que que él actúa como vicario de Cristo. Los hay que son mejores y otros que son peores, los hay más cultos, los hay más tontos, los hay más hábiles y los hay más ineptos, pero bueno, ahí está. Padre Peles, se puso de moda un concepto que era el signo de los tiempos. El signo de los tiempos para, digamos, que justificar el devenir de la Iglesia y del cristianismo. ¿Usted qué piensa de este concepto? Bueno, los signos de los tiempos, esto es un lenguaje que se puso de moda en la segunda mitad del siglo XX, principalmente por aquellos que querían que la Iglesia se actualizase, que viese por dónde iban los tiempos, por dónde soplaban los vientos, y que se fuese adecuando. Yo creo que se equivocó, porque la Iglesia en su historia nunca se ha dejado llevar por los tiempos, sino que su función, precisamente, o sea, lo que pide Cristo es que se predique el Evangelio por todo el mundo. O sea, la Iglesia es educadora, es madre, es maestra, no es ella la que se tiene que dejar llevar por los tiempos, sino la que tiene que cristianizar los tiempos. Entonces ha habido momentos en que la Iglesia pues ha sido antagonista de la historia, como en la época, por ejemplo, pues del Imperio Romano, cuando los cristianos se tenían que refugiar en las catacumbas, y ha habido momentos en que la Iglesia coronaba a los emperadores, por tanto era la protagonista de la historia. Últimamente lo que parece, y usando la expresión de don Luigi Giussani, es que no es ni protagonista ni antagonista, sino que es cortesana de la historia. O sea que se deja llevar, se deja arrastrar. Entonces, claro, si la Iglesia se convierte en el capellán de las Naciones Unidas y del globalismo, no está cumpliendo con su misión. Padre Peles, ¿el Papa de Roma está a la altura de los demás representantes y líderes mundiales o no? Para el católico no, porque el Papa, digamos, representa un poder espiritual que está por encima del poder temporal y por tanto es más importante. Además es el jefe de una confesión religiosa de la Iglesia, pues que tiene más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. No hay ningún jefe de Estado, digamos, que tenga ese poder.
Claro, si me habla de poder material, pues el Vaticano, a pesar de lo que se dice y se habla de sus riquezas y de todo, no es absolutamente verdad. Es decir, el Vaticano tiene un presupuesto más pequeño que el del Ayuntamiento de Barcelona. Pero en lo que se refiere al derecho internacional, pues los jefes de Estado son todos iguales. Todos los estados están en las Naciones Unidas y aparte de los que tienen derecho de veto, los estados son iguales y los jefes de Estado tienen las mismas inmunidades y privilegios en todas partes. Padre Peles, habla mucho del poder de la Iglesia. ¿Es un poder absoluto? La Iglesia tiene un cierto poder moral, tiene también por una red de contactos muy importante. No es verdad que el espionaje mejor sea el del Vaticano, porque no. Pero cuando en el Vaticano quieren enterarse de algo, se enteran. Porque tener gente la tienen en todas partes, en todo el mundo y en todas las esferas y en todos los estratos de la sociedad. Pero, claro, normalmente no se dedican al espionaje, ¿no? Pero bueno, cuando se quiere enterar de algo, se enteran. Por tanto, una cierta influencia sí la tiene. No económica, no en medios obviamente bélicos, porque unos guardias suizos con unas alabardas no pueden hacer nada, pero sí en cuanto a relaciones y en cuanto a un poder moral. Entonces, Padre Peles no es absoluto. No, poder absoluto se refiere a que es un poder que no tiene nada por encima y que por tanto se puede imponer con toda su fuerza sin que se pueda apelar a nada. Entonces, el Papa, aunque tenga todo el poder dentro de la Iglesia, obviamente no ejerce todo el poder, sino solo un poco, pero en principio tiene potestad sobre toda la Iglesia y en todos sus órdenes. Lo que ocurre es que no se puede decir que sea un poder absoluto, porque es un poder que está subordinado a la voluntad de Dios, a la tradición, a la doctrina de la Iglesia, y por tanto un papa no puede llegar y decir lo contrario de lo que han dicho los papas anteriores. Un papa no puede proclamar cualquier ley porque está sometido también a una ley moral que es anterior y de la cual él no está solutus, o sea, no está liberado, sino que está atado a esa ley y a algo que es precedente a lo que él pueda decidir. Monarcas absolutos o sobre todo regímenes absolutos son aquellos que creen que sobre ellos no hay nada, no está la ley de Dios ni la ley moral, sino que simplemente es su voluntad que se puede imponer absolutamente. Padre Peles, ¿las leyes son como las escrituras, son interpretables? No, la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, no solamente puede ser interpretable, sino que tiene que ser interpretable, porque si no nos pasaría, que es lo que le ocurre muchas veces al mundo islámico, que ellos piensan pues que el Corán fue dictado directamente palabra por palabra por Dios. Por tanto, no se puede cambiar nada, no se puede interpretar nada, porque es como Dios lo dijo y hay que interpretarlo literalmente. Mientras que en el catolicismo siempre se ha pensado que Dios inspiró a los autores sagrados, o sea, distintos autores que escribieron los distintos libros de la Biblia, pero no les dictó palabra por palabra, sino que ellos utilizaron las formas que consideraron oportunas, estaban obviamente influenciados por la cultura de la época, por las maneras de expresarse, y por tanto hay muchas cosas de la Biblia que no pueden ser interpretadas literalmente. En el fundamentalismo protestante, por ejemplo, pues también se piensa que hay que interpretarlo todo literalmente. Nosotros decimos que no. Es decir, cuando Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtala, evidentemente no hay que interpretar en el sentido de que hay que cortar la mano. Y precisamente cuando la Iglesia o cuando algunos eclesiásticos han querido interpretar demasiado literalmente la Biblia o han querido usarla para lo que no es, por ejemplo, el caso de Galileo, pensando que la Biblia era un libro de ciencias naturales, y la Biblia no es ni un libro de ciencias naturales, ni un libro de historia, ni un libro de gramática, sino
como decía muy bien un sabio, la Biblia no es un libro sobre cómo funciona el cielo, o sea, no es un libro astronómico, sino que es un libro que nos enseña cómo ir. Por eso no hay que cogerse demasiado literalmente a la Biblia. Además, para el católico, a diferencia del protestante, antes de la Biblia está la tradición. Nosotros sabemos que un libro ha sido revelado por Dios porque nos lo dice la Iglesia. Es decir, primero está lo que vivió Jesucristo y los apóstoles y luego eso se consignó por escrito. Pero lo que nos llega por tradición es más importante incluso que la Biblia. Y la Biblia sabemos que un libro es inspirado o no es inspirado porque nos lo dice la Iglesia. Y la Iglesia es la única que tiene el carisma y el Papa tiene la infalibilidad para interpretar la Biblia correctamente. Padre Apeles, ¿usted entendería que una persona de izquierdas, una persona independentista, estudiase el protestantismo? Bueno, es que, claro, el protestantismo supone una rebelión contra la autoridad, primero contra la autoridad del Papa y luego una autoridad contra el emperador y contra los reyes legítimos. Es una rebelión que en realidad no es una rebelión popular, sino que es una rebelión de los príncipes alemanes que no quieren tener que obedecer a un emperador ni a un papa y que quieren ellos quedarse con todo. El mismo Lutero, que al principio se muestra favorable a los campesinos, después al final los hace matar a todos porque él para quien trabaja es para los príncipes. Entonces el luteranismo tiene ese sentido de rebelión y en ese sentido se podría considerar de izquierdas, pero no, ya le digo que al final quien salen beneficiados es la aristocracia local y no precisamente la gente más humilde, por tanto no. Luego además el protestantismo acaba desembocando, por ejemplo en Alemania, al final en los regímenes más totalitarios, porque en el momento en que deja de haber esa subordinación del poder temporal al poder espiritual, o sea, la Iglesia con su moral, con sus leyes, con sus costumbres, moderaba el poder secular. En cambio, con el protestantismo, ese poder es el que se acaba imponiendo y por eso vemos que todas las ideologías más absolutistas se dan en Alemania. O sea, desde el marxismo por una parte al nazismo en el otro extremo, o quizá no tan extremo, porque yo creo que en el fondo todos están en el mismo caldo de cultivo, ¿no? Pero siempre son regímenes, o pensemos en Bismarck y pensemos en la época de la Primera Guerra Mundial también. Por tanto, yo no entiendo por qué un izquierdista o un independentista tendría que escoger el protestantismo. Padre Apeles, cualquiera que haya pisado una biblioteca tiene, digamos, que un acceso fácil a ella. Cualquiera que haya pisado ya un archivo ya sabe que hay más dificultades, ¿eh? O sea, si tienes que ir al archivo nacional de según qué comunidad autónoma, te tienes que desplazar unos kilómetros. ¿Usted encontró dificultades en el Vaticano? Ninguna, la verdad es que ninguna. El archivo que antes se llamaba Secreto Vaticano y la gente pensaba que archivos secretos porque allí había cosas que eran secretas. No, secreto significaba privado, o sea, archivo privado del Papa históricamente, pero cualquier persona, claro, no puede el primero que pasa por la calle entrar porque se requiere pues que sea una persona que esté realizando pues una tesis doctoral o sea un escritor o alguien que tenga un interés, como ocurre en el Archivo Nacional de Madrid. O sea, no se trata de que uno vaya ahí simplemente a pasar el rato al archivo, pero basta con pedir permiso, es decir, del tema de la investigación que se está haciendo y cualquiera tiene acceso al archivo secreto. Padre Apeles, hemos hablado de periodismo de televisión, hemos hablado de religión, de los papas. Usted, Padre Apeles, ¿qué piensa de los ODS? Sí, yo creo que detrás de todo eso, de las energías verdes, hay muchos intereses de algunos países nórdicos que han desarrollado esta industria, de personas que reciben subvenciones por
por implantar. Yo creo que sí es verdad, digamos, que tenemos que cuidar del planeta y por tanto tenemos que ir intentando utilizar energías que sean lo menos perjudiciales posible. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido un gran defensor de la energía nuclear. La gente cuando habla de energía nuclear piensa en Chernóbil, pero yo pienso en todos los mini reactores que hay en Francia, ninguno de los cuales ha dado problemas y que supone una de las energías más limpias que tenemos. Hay un pequeño problema luego con los residuos de las centrales nucleares, pero creo que es una de las energías menos contaminantes. En cambio, poner todos esos molinillos que afean el paisaje, que matan a las aves, pues no creo yo que tengan mucha utilidad. En España, hombre, tenemos que aprovechar, por ejemplo, la energía solar, porque tengo muchas horas de sol. Creo que hay que desarrollar más la geotermia, que puede ser la solución. Padre Apeles, y también se habla de la digitalización. En eso estoy completamente a favor. Las bibliotecas, los archivos, pues ahora muchas veces no es necesario ir, porque tú puedes directamente desde el ordenador de tu casa consultar un montón de documentos, de revistas, de libros, a los que antes la gente tenía muy difícil acceso, porque o tenía que ir a una biblioteca que a lo mejor estaba en un país extranjero, o tenía que pedir por correo. Yo me acuerdo en los primeros años, digamos, que yo pedía microfilms, o sea, una cosa, y en cambio ahora está nada. Teclado tienes un montón de cosas. Es más, yo creo que muchas veces tenemos mucha más información de la que somos capaces de procesar y eso nos hace a veces perder, ¿no? Y para una persona que haga un estudio muy concreto de un tema, pues a lo mejor tendrá todavía que desplazarse, pero con el tiempo cada vez menos. A mí me entusiasma, por ejemplo, de Google Books, donde uno puede encontrar libros que antes ni sabías que existían. Por tanto, todo lo que sea avanzar en la digitalización, que evita viajes y además permite acceso a fuentes muy distintas, me parece muy positivo y por tanto en eso hay que invertir. Padre Apeles, hoy hay expertos sobre todo, es decir, los debates salen hablando sobre economía, sobre medio ambiente, sobre deporte. ¿Cómo se diferencia alguien que sabe de un tema de alguien que está, digamos, que pagado para que hable de ese tema de una forma concreta? Bueno, o sea, para eso tienes que saber algo. Entonces, no sé, yo si encuentro a señores que hablan de hockey sobre patines, pues me creeré que son buenos comentaristas porque yo del tema no sé absolutamente nada. Entonces, bueno, si uno ha leído y escucha a unos críticos literarios, pues se da cuenta si saben o no saben. De todas maneras, hay personas que en televisión, en las tertulias y todo, que hablan de todo, pero es que realmente no saben de nada. Y se nota mucho. Padre Apeles, la emoción nos gobierna. La emoción está en todos lados, la emoción está en los debates, la emoción está en la calle. Es un poco la evolución que ha tenido la televisión y Crónicas Marcianas, es decir, pasar de un debate sosegado a un debate más de gritos y hablando sobre temas de la vida privada. ¿Usted está de acuerdo? Sí, vuelvo a citar como antes a Javier Sardá, cuando ella mencionó que la gente no busca razonamientos en la televisión, sino que lo que busca son emociones. Yo pienso, es como un partido Barça-Real Madrid, donde si uno es hincha del Real Madrid, haga lo que haga, siempre lo va a apoyar y cada vez que toque la pelota al Barça va a silbar, y al revés, con un hincha del Barça. No se atiende a la razón, sino meramente al sentimiento. Entonces, cada vez que un jugador se cae o algo, dicen, no, es falta que le ha hecho el otro, y a lo mejor simplemente se ha tropezado. Cada vez que el árbitro pita una falta contra el propio equipo, se silba al árbitro. Se vive solo por emociones. Y este es el problema. Hoy, en los colegios, no se enseña lo principal, que es a razonar. Fíjese que a los alumnos lo que más les cuesta son las matemáticas y luego la sintaxis. ¿Por qué? Porque eso requiere razonamiento. Las otras materias que lo que exigen es memoria, bueno, uno puede saber más o menos y si no sabe lo busca en un libro y ya está. Pero sobre todo en la capacidad de razonar es en lo que habría que insistir y habría que educar a los niños desde su más
tierna edad. Y en cambio eso no se hace. Se quiere una sociedad donde la gente está ahí dependiendo de la red social, del clic, de lo que le dicen, que se cree cualquier fake news de estas que inventan por ahí, y donde la gente reacciona solo emocionalmente sin pensar. Decía Aristóteles que el hombre era un animal racional. Creo que el hombre es un animal potencialmente racional, que si quiere puede razonar, pero que la mayoría de las veces por pereza, por ignorancia, por lo que sea, se deja llevar más por la emoción que por la razón. Padre Apeles, le tengo que agradecer que haya aceptado la invitación y haya estado hoy en el programa Llum Vermella. Pues nada, encantado, y un saludo a todos tus televidentes. Gràcies, Padre Apeles. I a tots vosaltres ens veiem en un altre programa, qui sap, en un altre moment, ja ho veurem. Gràcies. Esta vida se ha acabado, llevo 2 años cerrado y ahora bailo sarri, 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 sarri,